Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien querían ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se filtraba por todo el tiempo que había estado desocupada la casa. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla, y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos, pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos.
Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. El misterioso sepulcro de catedral. Nuestra catedral metropolitana guarda un pavoroso secreto que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos dentro de un sarcófago de mármol blanco. ¿Quién está ahí enterrado? ¿Qué se oculta y para qué? ¿Qué es aquella cosa espantosa que llenó de horror a quienes en 1629 la descubrieron? En esta leyenda descubriremos lo sucedido. La primera catedral se construyó en 1521, por mandato y bajo la dirección de Hernán Cortés. Fue edificada sobre el templo azteca del dios Huitzilopochtli. Posteriormente, en el año de 1536, conforme la colonia creció y los indígenas conversos se multiplicaban, nació la necesidad de ampliarla, derribando la edificada por el conquistador. Durante su construcción, los frailes franciscanos vivieron ahí en habitaciones improvisadas, techadas solamente con tejas. En el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía, y fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de Aviña descubrieron el sarcófago. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días hasta que las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior preguntó a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago, para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en que había fallecido. Cuando estuvo limpio no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento, al cual no dio importancia en ese momento. Se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción, pero de pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien hubiese jalado el hábito. Esa misma tarde llegaron a la construcción los arquitectos y el maestro de obras. El Padre Superior les mostró el misterioso y extraño sarcófago y mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que se le guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco recordó el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar en donde estaba, hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano que había llegado de España esa mañana. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Tentado por la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver su interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró asustado, pensando que posiblemente se trataba de una rata, y aunque el silencio, las sombras y la soledad hacían mucho más siniestro aquel sarcófago, su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiera jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando vio que no tenía mordeduras,
sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Corrió aterrorizado hacia la puerta a tiempo que gritaba: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay alguien dentro del sarcófago! En su desaforada carrera por uno de los pasillos de la catedral, se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien. Le enseñó las manchas que tenía el papel pautado, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que sus palabras eran verdaderas y que por nada del mundo volvería a acercarse al sarcófago. Insistió en decir que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior, alumbrado con un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago. Miró que la hendidura era muy pequeña, pero cabía la posibilidad que a través de ella se hubiera introducido algún roedor. Pegó el ojo en aquel agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, y de pronto su rostro se mostró horrorizado y gritó: ¡Oh, santo Dios! Comenzó a rezar y trocediendo poco a poco se alejó de ahí. Al día siguiente las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió que explicara lo que creía haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso, y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizá era ambas cosas, o tal vez se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa misma noche ellos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puertas cerradas, los exorcistas y la Santa Hermandad llegaron a la catedral. Y después de los rezos, exorcismos y salmodias religiosas, se ordenó abrir aquel sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada. Pero por fin, después de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo produciendo 1000 ruidos espantosos, como si fueran truenos de una tormenta o alaridos. Toda la tierra pareció temblar. Una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y faroles. Y entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendieron los cirios y los faroles. Descubrieron entonces que el oidor Cervantes había fallecido de miedo, y al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina. También estaba sin vida. Posteriormente, uno de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que lo ilustraran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado. Y cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otro de los ayudantes se atrevió a mirar en el interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso. Pero solo encontraron 2 objetos que no hicieron más que aumentar el temor de aquellas personas. Ahí estaba el pedazo del hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado que introdujo el organista. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en 1935, tiempo donde la catedral fue despojada por pillos y truhanes, fue retirado un ciprés frente al altar mayor, sembrado en 1718, por resultar estorboso. Se presume que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. El ingeniero a cargo dedujo que posiblemente ahí estaba enterrado algún arzobispo, e indicó a sus hombres vieran el nombre y la fecha grabados sobre el ataúd para ponerlo en la cripta del altar mayor. Los hombres le dijeron que no tenía grabado ningún nombre, pero que sobre él habían encontrado unos viejos papeles.
El ingeniero los guardó para leerlos al día siguiente, pensando que ahí encontraría la información necesaria para colocar el sarcófago en el lugar correspondiente. Mientras tanto, ordenó a sus trabajadores taparan con cemento blanco la hendidura que tenía el sarcófago. Los hombres así lo hicieron, pero al día siguiente se toparon con algo insólito. El cemento que habían colocado en la hendidura se había botado. El arquitecto ordenó que fuera tapada nuevamente en 4 ocasiones más, pero siempre sucedió lo mismo. Uno de los trabajadores comentó que parecía como si alguien destapara la hendidura desde adentro para salir del sarcófago a través de ella. Posteriormente, cuando el arquitecto pudo hablar con el padre Cuenca, le comentó acerca del sarcófago de mármol blanco que habían encontrado bajo el ciprés, pero que no sabía dónde debería ser colocado. El padre Cuenca se aproximó al sarcófago y leyó una inscripción en latín grabada sobre la tapa, pero al leer aquellas palabras escritas y la cruz pintada con óxido de hierro y aceite de linaza, exclamó: ¡Ave María Purísima! La inscripción decía: Ibi cubatit lamia, una cita de la Vulgata, libro de Isaías, capítulo 34. Sin dar explicación alguna, le dijo al arquitecto que dejara el sarcófago donde estaba, ya que debería consultar con sus superiores para obtener instrucciones precisas de qué se podía hacer. Hasta hoy, nadie ha podido descifrar el misterio del sarcófago que alguna vez fue encontrado en Catedral.